¿Qué tal amigos? Soy Isidro de AquariosMB, vuestro canal, y en este vídeo vamos a aprender cómo debemos elegir la iluminación adecuada para nuestro acuario marino, ya sea para peces, para corales blandos o bien para corales duros, teniendo en cuenta la temperatura de color, los Kelvin y el espectro que nos hace falta. A la hora de elegir la iluminación adecuada para nuestro acuario marino, debemos de tener en cuenta que al tratarse de agua salada, la densidad es mayor y por tanto al espectro de luz le cuesta muchísimo más penetrar en la columna de agua y por tanto llegar a los corales, que son los que queremos que se satisfagan de esa iluminación que vamos a introducir. Primeramente tenemos que partirlo en tres trozos, lo que sería un acuario de solo peces, un acuario de corales blandos y un acuario para corales duros. Un acuario de solamente peces lo tenemos súper fácil, no nos hace falta una iluminación en realidad muy eficiente ni muy exigente, porque con verlos un poquito a los peces sí que tengan una ligera iluminación, con ello nos bastará. Por tanto, una luz de 5000, 6000 Kelvin estaría bien. El problema viene cuando queremos introducir corales, que es lo que vamos a hacer en nuestro acuario marino. Vamos a recordar, aparte de que lo voy a dejar arriba en este vídeo, en el enlace que voy a dejar aquí, lo que es la temperatura de color y los Kelvin, antes de seguir explicando el vídeo. La temperatura de color, explicado de una manera muy facilita y a grosso modo, es que a menor intensidad de la luz vamos a tener colores rojos, verdes. Si subimos la intensidad de la luz, esos verdes y rojos se van a ir convirtiendo en blancos, y si la iluminación es muchísimo más intensa todavía, esos blancos se van a empezar a azular hasta llegar a ser unos azules intensos, y al final, claro está, tendríamos la luz ultravioleta. Eso lo vamos a medir en kelvins, de manera que, por ejemplo, para los rojos y verdes en temperatura de color estaríamos rondando los 3000, 4000 kelvins. La luz blanca sería unos 5500, 6000 kelvins, y a partir de 7, 8000 kelvins sería cuando esa luz de tanta intensidad que nos va a proporcionar, como cuando le damos muchísima fuerza a un mechero, que la llama se azule, pues igual, de tanta intensidad que nos va a proporcionar, se van a volver esos blancos más azules. Por tanto, recordado lo que es la temperatura de color y recordado que la medimos en kelvins, vamos a hablar de ello. Cuando introducimos corales en nuestro acuario marino, necesitamos mínimo una iluminación de 7000 kelvins en adelante. ¿Por qué? Porque para los corales no es tan necesario la temperatura roja y verde, pero sí que lo son la temperatura blanca y la temperatura azulada, ¿vale? Lo vamos entendiendo bien, ¿verdad? De manera que a la hora de mantener corales tenemos que tener una pantalla que esté mínimo entre 7 y 10.000 kelvins. De ahí el precio de las pantallas de marino, porque le pedimos muchísimo más espectro de iluminación y por tanto nos cuestan un poquito más caras. A la hora de tener corales duros, como ya aprendimos en el vídeo de los corales, que estos corales duros son los que cogen el calcio de la columna de agua para convertirlo en carbonatos y con ello crear un esqueleto de calcio, necesitan un mayor aporte de iluminación. Por tanto, nos haría falta una pantalla que esté rondando tranquilamente entre los 10.000 y los 15.000 kelvins. Entendido todo esto, aunque parezca un poquito lioso, seguro que lo vais a entender a la primera, vamos a tener en cuenta las dos opciones que tenemos. O bien podemos poner una pantalla de LED o bien podemos poner una de tubos fluorescentes. En lo que concierne a los tubos fluorescentes, la iluminación, hay un dicho en este argot que dice que sin T5 no hay paraíso. Por tanto, ya sabéis cuál es la mejor en tubos, los T5. Los T5 nos dan la posibilidad de que, por ejemplo, cuando colocamos una pantalla de tubo fluorescente T5 en el acuario marino, lo que podemos hacer es, como norma general, va a llevar dos conductos. En uno de ellos podemos poner un tubo fluorescente que nos dé un poquito de blancos, que esté entre 6000 y 7000 K, y en el otro podemos poner uno que nos dé mayor espectro, que nos va a dar los azules, que esté entre 8000 y 10.000 K. A partir de ahí solamente tendríamos que ir jugando en base a lo que veamos que nos piden nuestros corales. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de montar
una lámpara de tubos fluorescentes que nos va a dar mayor calor en verano, por tanto nos va a calentar la columna de agua, que tenemos que coger y cambiar los tubos fluorescentes cada 6 meses, porque aunque nosotros no lo percibamos, va a ir perdiendo iluminación y por tanto los corales van a dejar de tirar tan bien como lo estaban haciendo. Y poquito más, que sí que es cierto que el gasto se va a ver aumentado a la hora de pagar el recibo de luz. La segunda opción es la más cara, pero es la que más está de moda, la de las pantallas LED. Y entre tanto, porque a la hora de comprar hoy en día una pantalla LED nos da la oportunidad de diferenciar los espectros de color en 3 canales. Uno de ellos sería el de rojos, verdes y amarillos en menor medida, otro el de blancos y otro el de azules. Por tanto, a la hora de configurarla la vamos a tener de una manera súper fácil. Necesitamos una pantalla mínimo de 1 vatio, tal cual. Aunque os parezca que mucho, luego nos va a pasar seguramente si compramos una menor, que vamos a meter corales duros, se nos va a quedar pequeña y al final nos vamos a haber gastado 100 o 150 euros en una pantalla y a los 3-4 meses, cuando queramos ampliar el acuario marino, vamos a tener que comprarnos una nueva. Por tanto, lo idóneo, sobre todo en la pantalla, es empezar con una buena mínima de 1 vatio. ¿Por qué? Porque al ser pantallas dimeables, regulables, si vemos que nos da demasiada iluminación y notamos que los corales se nos empiezan a quemar, que es cuando se empiezan a poner blanquecinos, tenemos la opción de bajarle a esa pantalla. Pero si se nos queda corta o pobre, no podremos subirle a la pantalla porque no nos va a dar mayor potencia. Por tanto, entendido esto, ya sabemos que si va a ser un acuario de solamente peces con una iluminación que nos dé a nosotros para verlos y por tanto a ellos para sentirse en un hábitat normal, entre 5000 y 6000 kelvins, les sobrará. Cuando vayamos a querer meter corales blandos, como es por ejemplo mi caso, ya sabemos que necesitamos de 7000 a 10.000 kelvin. Y cuando nos queramos meter en corales duros, que es el final que seguramente todos vayamos a tener, necesitamos entre 10.000 y 15.000 kelvins. Ya sabemos que los kelvin es el grado con el que medimos la temperatura de color, que esa temperatura de color debemos de buscar el espectro más azulado posible sin perder de vista los blancos y dejando un poquito más apartados los rojos, amarillos y verdes, y de esa manera lo tendremos todo genial. Veremos como poco a poco nuestros corales van a ir tirando, veremos como al carecer de rojos, amarillos y verdes en la misma medida que los azules y los blancos, las algas no van a proliferar de una manera tan fácil, y poco a poco, regulándolo de una manera o de otra, aprenderemos a tener la iluminación adecuada para nuestro acuario. Que paséis buena tarde, amigos.